Vamos a comenzar agradeciendo a esta hora a nuestra audiencia de Todas con Voz. Le damos la más cordial bienvenida a esto que hemos llamado nuestra sección especial de Conversando con Voz. Y esta tarde, además de saludarles desde Ciudad de Panamá, pues estamos sumamente alegres de presentarles a la psicóloga Raquel Ardila. Ella nos acompaña desde la tierra paisa, desde Medellín, desde Colombia. Raquel es una psicóloga experta en temas de violencia y precisamente en el live de hoy, en esta plataforma de Todas con Voz, vamos a hablar sobre este tema de cómo transformar la violencia. En este momento de pandemia estamos viviendo un momento muy difícil, un momento que implica un grado de madurez, que implica una resistencia emocional muy fuerte para poder hacer frente no solo a la crisis por la pandemia de COVID-19, sino también todos los retos que esto implica. Así es que, Raquel Ardila, te doy la más cordial bienvenida a Conversando con Voz, que es nuestra sección de entrevistas en Todas con Voz, que estrenamos contigo esta tarde del 4 de agosto. Aquí en esta plataforma nos están viendo mujeres valiosísimas de todo el continente, que somos un movimiento de mujeres en todo el sentido multidisciplinario de la palabra, que tratamos de buscar equidad en todos los temas relacionados con la mujer, que potenciamos a la mujer como líder en el campo corporativo, en el campo político, en el escenario social, y tratamos de que esas voces de las mujeres de América Latina se escuchen en diferentes instancias, ¿no? Así es que, Raquel, te doy la más cordial bienvenida, ya no hago más preámbulo, para que saludes a la audiencia de Todas con Voz y comencemos ya a hablar sobre transformando la violencia en un escenario tan tremendo como este escenario de pandemia. Adelante, Raquel. Bueno, muchísimas gracias por este espacio en el cual nos vamos a estar encontrando periódicamente. Muchísimas gracias a ustedes y me encanta ser parte como de esta organización donde vamos a estar haciendo énfasis en las mujeres, en nosotras, desde muchísimos ámbitos de nuestra vida cotidiana, laboral, familiar y social. Cuando vamos a hablar de transformando la violencia en resiliencia, vamos a partir vamos a tener como un objetivo, que es cómo vamos a lograr visualizar en medio de las adversidades, de los dolores por los que atravesamos, vamos a tratar de ver elementos transformadores que nos permitan recrear nuestra existencia y así darnos nuevas posibilidades en la vida y seguir adelante. En el tema de hoy vamos a tener unas palabras claves en la conversación. Vamos a tener la palabra aceptación, vamos a tener la palabra reencuentro, transformación y recrear. Para dar como un pequeño abrebocas, pues vamos a tocar un poco lo que es la definición de la palabra violencia, que según las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como cualquier acto que en su momento genere y resulte en un daño físico, psicológico o sexual. Por eso hablamos de diferentes violencias, como las violencias a nivel de pareja o las violencias sexuales, entre muchas otras, ¿cierto? Porque también hay una serie de violencias que denominamos violencias sutiles, a las que todos los seres humanos estamos expuestos, y precisamente son tan sutiles que no las alcanzamos a percibir. Y vamos a tener también como el concepto de resiliencia, como la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse
a momentos críticos, difíciles, y de poderse adaptar a esas situaciones que generalmente son inesperadas, como lo que en su momento nos está pasando con toda la situación de la pandemia. Nadie imaginábamos que este 2020 íbamos a atravesar por una situación, perdón, como una situación como esta. Entonces, esas son dos definiciones, esas palabras que vamos a mirar, aceptación, vamos a mirar qué es aceptar. Aceptar es reconocer, es algo que tenemos que partir de ahí. Siempre tenemos que reconocer cuáles son esas situaciones no deseadas por las que estamos atravesando por múltiples circunstancias. Cuando el ser humano acepta una situación, digámoslo así, deja de luchar contra esa situación y ya la puede mirar de frente, ya puede llegar y sentarse con ella, con esa situación, y puede decir, bueno, ¿qué voy a hacer frente a esto? Porque mientras no reconozcamos, va a ser una lucha donde siempre el ser humano es el que va a llevar las de perder, como decimos en nuestro país. Entonces, esa palabra aceptación es sobre lo primero que tenemos que empezar a trabajar, a reconocer esas situaciones por las que nos estamos atravesando y que son generadoras en su momento de violencia. Raquel, definitivamente estamos en un escenario tan diferente, tan estresante, que implica muchos desafíos, que incluso para aquellas personas, por ejemplo, desde tu punto de vista como psicóloga, para aquellas personas que no tienen alguna situación emocional con la que estén luchando, si para ellas implica este escenario de pandemia un real desafío, te imaginas aquellas que ya tienen, por ejemplo, antecedentes de situaciones. Sí, esas situaciones, porque todos los seres humanos traemos una serie de situaciones sin resolver. Entonces, si para el que no, digamos, todos tenemos, digamos, ese lado oscuro del corazón, y estas situaciones nos tocan, despiertan esos aspectos, se hace todavía más complejo poder aceptar, porque interiormente esos recursos que el ser humano tiene para poder generar un cambio, estas personas que tienen ya una serie de antecedentes a nivel de su salud mental, se hace mucho más complejo. Por eso es tan importante que la salud mental en esta pandemia sea un eje fundamental. Lo es la salud física, pero la salud física sin salud mental no va, tiene Exacto. que ir de la mano. Entonces, por eso hablo de que el primer término es aceptar que estoy pasando por una situación compleja, y esa situación compleja, cuando yo la acepto, ya se me abren las puertas, porque ahí vamos como a la otra palabra que tiene que ver con la palabra reencuentro. El reencuentro no es con los otros, el reencuentro es siempre, el reencuentro no es con el otro, así no haya pandemia, el reencuentro siempre es consigo mismo. Y este reencuentro desde la psicología hace referencia al acompañamiento psicológico, a consultar al psicólogo, porque las personas no van al psicólogo porque tienen problemas, sino porque quieren resolver situaciones que en su momento no son sintónicas con ellas, y quieren mirar la vida y tener otros recursos para afrontar las situaciones. Entonces, de esa aceptación vamos al reencuentro. Solo que, digamos, no todo el mundo va a consulta porque se lo digan. El ser humano va a una consulta, asume una terapia cuando está listo. Le pueden decir, es como cuando a las personas le dicen vaya al médico y la persona encuentra miles de excusas para no ir al médico.
todavía no está listo para asumir una condición de salud, de pronto que no es la que más le pueda agradar. Igual sucede con la parte de la terapia psicológica. Entonces, ese aspecto, ahorita justamente en medio de la pandemia, es un aspecto que no se puede dejar de lado, porque las personas, todos los países de una u otra manera han creado líneas de apoyo y líneas de ayuda. Básicamente esas líneas no llevan a hacer un proceso psicoterapéutico, pero sí lo llevan a algo que es fundamental, el saber que el otro puede sentirse escuchado. Exacto. Y Raquel, cuando tú hablas, por ejemplo, de esas líneas de ayuda que son tan importantes, vemos cómo en este escenario de emergencia también ha recrudecido la cantidad de casos de violencia en el mundo. De hecho, por ejemplo, escuchamos a una Organización Mundial para la Salud hablando de la enorme cantidad de casos de violencia intrafamiliar que se han escenificado, digamos, dentro de este momento de pandemia. Es decir, adicional a el combate contra este virus, también estamos combatiendo con violencia intrafamiliar y con la triplicación de casos de personas violentadas dentro de su mismo hogar. ¿Qué respuesta, por ejemplo, se está esperando de parte de las autoridades? Es decir, ya estos programas que estaban establecidos desde antes para tratar estos temas, para atender a las víctimas, ¿están realmente funcionando? ¿Cómo desde el punto de vista psicológico se podría aún más redoblar esfuerzos para proteger a la víctima? Adelante, Raquel. Sí, claro, mira, en medio de toda esta situación y uno comprende que hay un aspecto que es cuidar la salud física, pero de pronto los recursos se dirigen hacia este lado, porque tenemos que ser realistas. La salud mental en los esquemas de salud de muchísimos países siempre ha estado relegada. Y al igual que también parte de la salud física, y esta pandemia lo sacó a flote. Entonces, hay que redoblar esfuerzos en estos lugares, lo que aquí llamamos las comisarías de familia, que es como el primer paso que se puede dar para abordar una situación de violencia intrafamiliar. Tienen que redoblar esfuerzos con profesionales del área de la salud mental. Exacto. Porque hay miles de... Sí. Raquel, nos están llegando preguntas, mira, de nuestra audiencia. Tú sabes que en Todas con Vos hay mucha actividad. Estamos hablando, Raquel, de mujeres en toda América Latina, quienes saludamos a esta hora, quienes se han conectado recientemente, para que conozcan un poquito sobre nuestra speaker de esta tarde. Estamos hablando de la psicóloga colombiana Raquel Ardila. Ella tiene mucha experiencia en temas de violencia y de cómo manejar esta situación de violencia en medio de un escenario de crisis como el que estamos viviendo. Mira, aquí nos llegan preguntas. La primera, ¿cómo identificar que va a estallar un momento de violencia con la pareja en medio de esta pandemia? ¿Cómo identificamos eso, Raquel, desde tu punto de vista como psicóloga? Bueno, digamos, cada familia tiene su propia historia, ¿cierto? Siempre en la familia es lo que en psicología llamamos como el paciente identificado. O sea, si miramos como desde la concepción sistémica, siempre hay alguien al interior de la familia que es como el más fuerte, llamémoslo así, ¿cierto? Así es. Esa persona del círculo familiar que en su momento es el que le llega la pregunta y dice, aquí está pasando algo que no siento que esté bien, esa persona que logra percibir que hay algo que no está bien en la dinámica de la familia, llamémoslo, ese sería la persona indicada para solicitar
una ayuda, un acompañamiento para ser escuchada, ¿cierto? Porque si miramos la familia como un sistema, digamos, ella a través del apoyo que pueda recibir, puede empezar como en un circuito a generar otro tipo de cambios en las personas, ¿cierto? Sin necesidad, porque esta situación no da posibilidad de que se vaya a una terapia de familia, pero esta persona puede empezar a generar cambios. Es esa persona si dicen, yo estoy sintiendo que hay algo que acá no está bien, esa persona ¿qué puede hacer? Busco ayuda, busco acompañamiento. Lo básico, ser escuchado. Pero como decimos en psicología, desde una escucha activa, porque esa escucha activa no se puede quedar solamente en escucho, no. Alguien me lo decía hoy con mucha sabiduría, es escuchar y actuar. Así es. Las personas que estamos escuchando a las mujeres, a miembros de la familia en esta pandemia, no nos podemos quedar quietas solamente como con lo que escuchamos. Tenemos que actuar, tenemos que conocer cuáles son las redes de apoyo a las que la persona puede acudir, Así es. cuáles son las otras instancias a las que yo puedo orientar a esta persona y si es del caso acompañar, porque muchas personas saben, pero están atemorizadas y creen que si van solas no van a ser escuchadas. Entonces, cuando uno las acompaña, se sienten realmente escuchadas y acompañadas. Y ese vínculo que establecen con uno, llamémoslo así, digamos desde la psicología, la transferencia, les permite realmente hacerse visibles ante una situación. Y ese primer paso, que va de la mano de la aceptación, va a permitir que estas mujeres puedan realmente hacer algo antes de que ocurran situaciones que, como sabemos, ha sido ampliamente vista en muchísimos países de acá, de Latinoamérica y de Centroamérica, que ya pasa a un feminicidio. Entonces, Exacto. es el primer paso, o sea, no nos dé temor buscar ayuda porque nos van a escuchar. Y si Sí. de pronto una persona no nos escucha, pues toquemos en otra puerta, que siempre vamos a ser escuchadas. Y Raquel, un tema súper importante, el nivel de empatía que se desarrolla con las víctimas. Por ejemplo, hay generaciones en el pasado que creían que los temas de violencia intrafamiliar era algo que se manejaba entre las cuatro paredes de una casa y que no había que meterse en eso. O sea, como sociedad debemos ser vigilantes. ¿Cuántas mujeres pudieron haberse salvado si, por ejemplo, hubiesen tenido un entorno que vigilara la situación, que a los primeros signos pues se propiciase una denuncia, una llamada, en este caso a la policía o a las autoridades pertinentes, para que esa víctima fuese auxiliada en el momento indicado? Entonces, fíjate, hay una segunda pregunta interesantísima de la audiencia, Raquel, y tiene que ver con personajes muy sensitivos, que da dolor pensar, por ejemplo, que adicional a una mujer que está sufriendo al interior de un hogar, están también los niños. Mira la pregunta. Dice, ¿cómo marca la violencia a los niños que viven dentro de un hogar donde el padre golpea a la madre e incluso, lo que tú acabas de mencionar, la ha tratado de matar? Una situación ya muy extrema. ¿Qué le respondes a esta cibernauta, seguidora de Todas con Vos, que nos está preguntando por esta repercusión en los niños? Claro, mira, sabemos que los niños aprenden por el ejemplo. Puede que esta mamá le diga al niño, eso que hace tu papá no está bien, ¿cierto? Pero el ejemplo lo está dando esta persona que está golpeando y donde está escuchando, digamos, todo el maltrato del padre hacia la madre, ¿cierto? Así es. Básicamente,
O sea, los afecta en la medida en que el niño siente que es un tema que no puede hablar. Y generalmente el niño se torna temeroso, se aísla, y como nadie le habla de lo que está pasando, pues él tampoco va a dar el primer paso. Entonces, la tarea número uno de esa mujer, de esa mamá, es acercarse al niño y hablarle sobre lo que está pasando, para que el niño tenga la posibilidad de ser escuchado, ¿cierto? Exacto. Y los niños, yo siempre he dicho que los niños son sabios, porque me ha tocado escuchar que los niños le dicen a la mamá, pues mamá, entonces vámonos de la casa para que mi papá no le pegue más. Exacto. Entonces, solo que hay una cantidad de condiciones que pronto la mujer, la mamá, por múltiples razones, no tiene la posibilidad de hacer eso, pero los niños le dan la respuesta y esas mamás tienen que estar prestas, estas mujeres, a escuchar al niño. No es el sacarle una excusa al niño, sino si el niño dice eso, pues eso es la forma en que el niño está viendo cómo se puede resolver una situación. Entonces esa mamá tiene que escucharlo y decir, bueno, vamos, voy a ir a buscar ayuda y seguramente la va a encontrar. Por ejemplo, acá en Medellín hay un programa que se llama, un programa de la alcaldía de Medellín que se llama Serfami. Es un lugar donde acogen a madres con sus niños durante un periodo de tiempo, se les brinda todo el acompañamiento para que esta mamá pueda salir adelante, pero se sacan de ese entorno, tanto la madre como los niños, de ese lugar donde está el agresor, ¿cierto? Así es. Entonces, Raquel, antes de ir a la siguiente pregunta, perfecto. quiero recordar, porque fíjate, nosotros tenemos seguidoras muy fieles en la plataforma de Todas con Voz, y quiero recordarles en nuestro foro internacional de esta semana, que da seguimiento pues a este tema que estamos ahora mismo tratando en Conversando con Vos, que es este espacio dentro de Facebook Live, y va a ser un foro, mira, muy interesante, que va a tener a panelistas de talla internacional. Tenemos Piel, ella es periodista y es activista de derechos humanos, ella es venezolana. Tenemos también a Graciela Bianchi, que es presidenta de la Asociación Madres de Pie, una mujer también que tiene mucho que decirnos en ese foro internacional de la violencia, la resiliencia. ¿Y cuándo es, Raquel? Es este 6 de agosto a las 6 p.m. hora de Panamá y también hora de México, y también tu hora, porque estamos a la misma hora que estamos a la misma hora que la región paisa siguen en la plataforma de Todas con Voz, que puedan estar atentas al foro de este jueves, que va a estar buenísimo, que va a tratar a profundidad este tema que ya pues tú y yo estamos abordando la tarde de hoy. Vamos a la siguiente pregunta, Raquel, ¿te parece? Para ir avanzando con este tema. Mira la tercera pregunta tan interesante que nos hace la audiencia. ¿De dónde se saca la fuerza para aceptar que una mujer vive en violencia y pueda denunciar a su agresor? O sea, ¿cómo salir de ese momento de tener ese pánico a tu agresor y de llegar al punto de tomar esa fuerza para denunciar, para ir hasta donde las autoridades, para hacer una llamada, para llamar a una amiga y pedir auxilio? ¿Cómo podemos en este momento ayudar a una potencial víctima para que pueda dar ese paso importante, Raquel? Adelante. Bueno, mira, cada persona tiene, digamos, una historia personal, ¿cierto? Sí. Entonces, esa mujer debe pensar cuál ha sido como su historia, o sea, soy maltratada por mi pareja, cuando ella sienta algo que no es sintónico con ella,
ese es el momento donde ella está aceptando que hay algo de lo que está viviendo que no le gusta, ¿cierto? Como cuando uno en su cotidianidad dice, no me gusta esto, no me gusta aquello. El solo hecho cuando ella hace un balance y dice, ¿qué de mi vida en esta pareja me gusta o no me gusta? Cuando ella hace como esa autoevaluación, ella va a decir, no me gustan muchas cosas, pero no me gustan otras. Y eso tiene que ver con su historia personal, o sea, la persona mira, o sea, a mí no me gustaba que mi padre golpeara a mi madre, por ejemplo, ¿cierto? Hacer como esa autoevaluación no es un proceso fácil, porque el ser humano lo que no le agrada trata como de ocultarlo y, como decimos, meterlo debajo de la alfombra, ¿cierto? Pero ese es el momento donde la mujer siente que hay algo que no me gusta, que no es sintónico conmigo. Voy y busco, hablo con alguien sobre lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, y en ese momento, digamos, es el momento en que se abre la puerta para esa persona, porque puede que se lo contó a una amiga y la amiga la orienta, pero es Exacto. ser muy perceptivo y muy sensitivo respecto a ese proceso interior donde yo diga, hay algo aquí que no me gusta. Y es Cuando yo importante digo eso, la red de apoyo, Raquel, la red de apoyo que vamos teniendo, de exacto, familiares, de amigos. Por ejemplo, cuán importante es cuando tú eres familiar de una persona. Yo, bueno, mira, en lo personal, yo tengo varias hermanas. Yo vengo de una familia muy numerosa. Somos, imagina, esa era otra época. Somos 6 mujeres y 2 hombres. Entonces ya te podrás imaginar. Entonces yo siempre con mis hermanas trato de tener mucha comunicación. Obviamente estamos en diferentes países, sin embargo, una llamada telefónica, tú conoces a tu familia, sabes cuando están tristes, cuando ese tono de voz cambia. Entonces, ejercer como esa labor de ser ese núcleo que apoya a una potencial víctima, es decir, no quedarse en la simpleza de un hola, de hablar de la cotidianeidad de la vida, sino ahondar un poco más, ser como muy explorador de las emociones de tu familiar, de tu amiga, saber si en esa llamada telefónica hubo un cambio de voz, qué está pasando. Es decir, convertir importante, me imagino que tú en tu experiencia, obviamente como psicóloga, ustedes que son tan especialistas en esa área, en reconocer, ¿no?, los cambios de actitud en las personas que te dan alertas tremendas sobre lo que pudiese estar sucediendo al interior de una familia. claro, es, digamos, esa comunicación no verbal. O sea, Así es. la vecina puede saber, pero cuando le pregunta, ve, ¿cómo estás? La otra persona le dice muy bien, pero ese muy bien no concuerda con su actitud, con su postura corporal, Así es. con su tono de voz, o le dice muy bien, pero esa palabra pero, como rompe toda la palabra bien que la otra persona había dicho. Entonces es, digamos, aprender a escuchar al otro, siempre, porque a veces oímos, pero no escuchamos. Pero no escuchamos, exacto. Aquí tenemos una cuarta pregunta interesantísima, Raquel. Dice, ¿qué pasa con las mujeres que no pueden pagar un terapeuta? Mira, es interesantísimo esto. Fíjate, Raquel, ¿por qué? Porque siempre estamos hablando en cuanto a estos temas de violencia o quizá otro tipo de temas, ¿no? Estamos hablando siempre de la importancia de acudir a terapia, de tener un terapeuta, de buscar ayuda, pero en la mayoría de casos, obviamente, esa ayuda tiene un costo, ese apoyo, esa ayuda tiene un costo, y ese costo no todo el mundo lo puede pagar. Entonces, ¿qué instancias, qué tipo de organizaciones pudiesen convertirse en esos oasis para estas víctimas, para que ellas puedan ir? Porque fíjate, en la gran mayoría, aunque obviamente no es la regla, ¿no?, en la mayoría de casos, o en un muy buen porcentaje,
estas víctimas dependen mucho económicamente de su agresor, que es un tema muy sensitivo ahí. Entonces son mujeres que dependen muchísimo de su agresor, entonces no tienen la independencia, los recursos para poder decir, me ayude a poder salir de este ciclo vicioso de ser víctima y victimizarme una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Tú qué recomendarías en una primera instancia a estas víctimas que no tienen recursos y dicen, pero no tengo la manera de pagar un terapeuta? Claro, mira, pienso que de pronto en muchísimos países hay programas desde el gobierno que apoyan a diferentes grupos etarios. Por ejemplo, hay programas que atienden la niñez y dentro de esos programas generalmente siempre hay psicólogos para atender a las familias y esa atención no les genera ningún costo, ¿cierto? Lo Sí. mismo para los programas que hay en los diferentes municipios, hay programas para los jóvenes y ellos también reciben el apoyo psicológico que requieran. Y lo hay también, digamos, para la población adulta mayor. También existen programas desde los diferentes municipios o de los diferentes gobiernos que siempre involucran la parte de psicólogos y esa atención es gratuita para las personas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita acá con todo esta de la parte de la pandemia, pues hay acompañamientos psicológicos desde diversas líneas que el gobierno ha establecido y de los diferentes municipios. Hay atención 24 horas. No es un proceso terapéutico, pero por lo menos es donde la persona puede ser escuchada activamente y a partir de ahí se le pueden abrir miles de posibilidades para cortar ese círculo donde está siendo agredida, o sea, donde está siendo violentada. Ya digamos como los procesos psicoterapéuticos, ¿cierto? También los diferentes municipios acá tienen diferentes programas. Tienen costos, sí, eso es cierto, porque desde la parte de salud mental definitivamente no hay una política realmente, pienso que en ningún gobierno que apoye realmente los procesos psicoterapéuticos para las personas, con unas tarifas que las personas puedan asumir. Las personas, digamos, en su momento que no tienen el recurso, sí pueden recibir un acompañamiento, más no un proceso psicoterapéutico, pero ese proceso de acompañamiento en su momento es lo que les va a permitir abrirse a buscar otros apoyos y otras ayudas que en su momento van a poder acceder a un servicio psicoterapéutico, ¿cierto? Exacto. Raquel, mira, tenemos una quinta pregunta, igualmente interesante. ¿De dónde, según tu experiencia, sale la fuerza para que una mujer diga hasta aquí, no más violencia? Es decir, ya llega a ese punto de inflexión en donde dice, oh, mi vida no puede seguir así, debo dar un paso completamente radical y salir ya de este escenario. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se saca la fuerza para poder llegar hasta ahí? Mira, en mi experiencia hay algo que es fundamental y no lo hablo de la escucha directamente a nivel de un proceso psicoterapéutico. Solamente en un acompañamiento tú puedes estar haciendo una actividad grupal, puedes estar haciendo una actividad en una reunión con padres de familia, puedes estar acompañando a un grupo de adultos mayores o de jóvenes y alguien se va a acercar a preguntarte algo, ¿cierto? Sí. El, el solo hecho de que uno esté en esa actitud de escucha activa hacia el otro es como el clic, como el ganchito que le abre la posibilidad a la persona y la persona dice, sí, hay un camino para yo salir de acá.
Y Exacto. generalmente ocurre en esos espacios donde uno está haciendo una dinámica de grupo, donde está haciendo una escuela de padres, donde está trabajando con un grupo de adultos mayores. Es ahí. Cuento como algo de pronto que es importante en esos procesos. eh, Hay personas que creen que los adultos mayores se quedan ahí porque no tienen otra opción, porque sabemos que hay unos factores a nivel cultural que a los adultos mayores, a las mujeres adultas mayores dicen, usted se tiene que aguantar, ¿qué se va a separar usted con tantos años que tiene? ¿Cierto? Y no, conozco adultos mayores, mujeres adultas mayores de casi 70 años que están en ese proceso, dijeron, ya no más. Sí, sí. Como lo decías ahorita, en su momento tuvo que quedarse ahí porque no tenía un recurso económico y de pronto ahora tampoco lo tiene, digamos, como para, no es muy grande, pero es capaz de decir, ya no quiero vivir así, o sea, quiero pasar mis últimos años de vida, que no sabemos cuántos van a ser, pero quiero vivir de otra manera diferente. Sí. Todo a partir de que de una escucha. Esa parte es Exacto. fundamental. Esa parte es fundamental, Raquel. Fíjate qué interesante porque este tipo de espacios como esta sección que estamos ahora inaugurando, que se llama Conversando con Vos, Sí, es tan importante, es tan clave porque es una manera aún en redes sociales de acercarse a potenciales víctimas y de darles el acompañamiento. Fíjate qué interesante esta séptima pregunta que nos hace una de nuestras seguidoras en la plataforma de Todas con Vos. Dice, mi esposo me insulta con palabras feas. Doctora, ¿es eso violencia? Dice, me quedé sin trabajo y no me da suficiente para comprar comida, no me ayuda en nada en la casa. Me dice que es trabajo mío hacerlo todo en la casa. Lastima mi corazón. Esto podría ser catalogado como violencia, es decir, Raquel te está preguntando esta seguidora de Todas con Vos si estas manifestaciones que ella está viviendo, de acuerdo a tu experiencia como psicóloga, se pueden tipificar como violencia. Yo sé la respuesta, pero la experta eres tú. Adelante. mira, cuando a uno le preguntan algo, ¿eso es violencia? Yo siempre les pregunto a las personas, ¿tú crees que tú te mereces ese trato? Y generalmente la respuesta es no, ¿cierto? Así es, exacto. La persona que nos está escuchando sabe que la respuesta es esa. Ese trato no es el que ella merece. Por lo tanto, eso es una violencia psicológica. La violencia no son solamente golpes, O golpes, exacto. la violencia es psicológica, la violencia es emocional, la violencia, la indiferencia es violencia. Exacto, porque fíjate, está la parte también, la parte verbal es una violencia, pero lo que acabas de mencionar, la indiferencia también es violencia. Es decir, el yo te ignoro, no eres importante, eso también es una manifestación de violencia que no era reconocida en el pasado y ahora sí la hemos reconocido como tal. Claro, ahorita las mujeres eh, saben que hay múltiples formas de violencia y que hay que, o sea, hay que, como vuelvo al primer punto, es aceptar que hay algo que no es sintónico conmigo, que me hace sentir incómoda. Y Así es a es. partir de esa pequeña situación eh, sutil en su momento, porque dicen, no, es que me quedé sin trabajo, entonces tengo que aceptar esto. No, eso es violencia psicológica, es el ser tratado con indiferencia, el no ser valorada, el no reconocer que tiene una pareja con todas las vicisitudes, con todo lo que tenemos los seres humanos, con todo, como decimos, lo bueno y lo no tan bueno,
pero todos somos seres humanos únicos y valiosos. Y ese valor no va a provenir del otro, va a provenir de mí. O sea, yo soy mi primer amor. Yo Así es. tengo que ser mi Y ahí primer amor. rescatamos el amor propio, ¿no? El amor por nosotros mismos. Es decir, es difícil encontrar la valoración de tu entorno cuando en verdad es en primera persona que siempre debemos hablar, ¿verdad? Me amo a mí misma y no permito que me hagan tal y tal y tal cosa. Entonces, eso es importante, por ejemplo, apuntarlo en este caso para poder dar un poco de luz a una potencial víctima. Mira qué interesante, Raquel. Vamos a mandar saludos a esta hora a muchas mujeres que nos están, sintonizando en todo el continente. Y todo el continente es todo el continente, Raquel. Fíjate, esta pregunta nos llega de una amiga desde Estados Unidos. Mira, nos escribe, dice que nos escribe desde California. Cuando el agresor no es tu esposo, sino tu hermano, y no puedes denunciar porque hay diferentes factores que te detienen, ¿cómo tú manejas esto? Es decir, mira, interesante la pregunta que nos plantea. Hay muchos saludos para esta seguidora de Todas con Vos. Oye, de verdad, nos llena el corazón de gran alegría que hay seguidoras de todas partes del continente, yo diría del mundo, que han abrazado este proyecto de Todas con Vos, este movimiento, que es precisamente para ayudar a las mujeres de manera genuina, sincera, mujeres buenas queriendo ayudar a otras a salir adelante. Por eso es tan bello este movimiento de Todas con Vos. Pero ya te doy la palabra, Raquel, para que le contestes a nuestra amiga. Interesante, generalmente cuando se habla de violencia intrafamiliar se habla del esposo, de la pareja, pero muy pocas veces mira de otro integrante de la familia. Aquí esta amiga seguidora de Todas con Vos nos habla de mi hermano, es un hermano que está ejerciendo agresión sobre esta víctima. ¿Cómo se puede sobrellevar eso? Bueno, yo pienso que le invitaría a esta mujer a que escribiera. Cuando uno escribe, uno logra poner todas esas contradicciones que tiene en la mente, las puede poner en un papel y poner, digamos, como, ¿por qué no puedo o por qué sí podría hacer una denuncia frente a esta persona? ¿Cierto? Es poderlo escribir y de esa manera poder visualizar qué me impide y qué pasaría si yo hiciera una denuncia. Y poder colocar como en la balanza las situaciones, ¿cierto? Y poder, digamos, sobre eso ya poder empezar a hacer acciones que toca como el tercer punto de que íbamos a reconocer, hacíamos la parte, digamos, como de terapia, ya iríamos como al paso de la transformación. Porque cuando yo tengo algo que me angustia y lo pongo afuera, ya puedo llegar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Lo puedo poner así, así, o sea, ya puedo hacer algo con esa situación. Poner las cosas, digamos, escribirlas, permite empezar. Es un primer paso para poder empezar a hacer transformaciones sobre una situación y poder visualizar, o sea, porque en mi cabeza está ese vínculo afectivo, es mi hermano, pero al mismo tiempo es alguien que me está agrediendo. Si yo lo coloco en el papel, de pronto esa parte afectiva va a tomar otro matiz y ya lo voy a ver desde otra óptica, de pronto más racional. Exacto. Y ya en el fíjate, papel no voy a poner el afecto, voy a escribir lo que está pasando. Porque estás hablando de hacer una catarsis, ¿no? De reflejarlo por escrito, de redactar. Por ejemplo, en nuestro caso, por mi profesión, el escribir es tan vital, tan básico, pero no todas las personas tienen ese apego, ¿no? Por la escritura, a sacar todo eso que se tiene en el alma, ¿no? Y también a identificar cuando cualquier otro miembro de tu familia, por más que lo ames, es un agresor
y esa agresividad podría llegar a un grado de violencia en el que veas que tu integridad física está comprometida. Y cuando es así, entonces es un momento de recurrir a las autoridades. Es decir, ya no es tu hermano, ya no es un familiar, ya es sencillamente un agresor y tú debes saber Sí, es cuando se como, trata de un hermano, pero es un agresor. exactamente, por eso si puedo escribirlo en cortas palabras, decir, ¿por qué, o sea, por qué no lo denuncio y sacar por escrito cuáles serían los motivos? Como lo estoy poniendo en un papel, pueden ser 3 o 4 palabras. En ese momento me voy a desligar de la emoción y voy a poder abrir una puerta y poder decir, tengo que hacer algo, porque como tú lo dices, es una rayita que no alcanzamos muchas veces a mirar, pasa a otra situación muchísimo más delicada. Exacto, así es. Y sabes que Sí, es el miedo a esa parte que ahorita mencioné, a esa transformación, porque cuando yo voy a actuar, mi actuación va a traer una transformación en mi vida. Y a así es, veces nos asusta esos cambios, nos asusta lo desconocido. así Entonces es. preferimos quedarnos como en ese lado. No, yo lo dejo ahí más bien, porque nos asusta qué va a pasar y qué va a pasar si yo lo denuncio. O sea, ¿qué va a pasar? No lo miremos como qué le va a pasar a él, ¿qué va a pasar conmigo? Y eso es lo que a veces hace que las personas, que las mujeres se queden como en ese punto, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Ya no voy a estar en esta casa, me van a quitar esto, me va a pasar aquello. Pero siempre pensemos, porque ahí nos lleva a mirar la transformación como ese cambio que a veces nos asusta, pero sabemos que los cambios siempre van a traer algo diferente. Solo que como lo diferente nos asusta porque nos saca de nuestra zona de confort, nos da miedo a actuar. Exacto. Raquel, cuando ya vamos Sí, a hablar de temas específicos, de casos específicos, es tan doloroso, ¿no? Por ejemplo, mira, nos comparten rápidamente un testimonio. Nos dice esta amiga, seguidora de Todas con Vos, me separé hace 3 años, dice ella. Mi esposo me golpeaba y me obligaba a tener relaciones con él, aunque me sintiera mal. Dice, me sentía tan mal que al final decidí separarme de él. Ahora me siento mucho mejor, dice, me deprimí al principio, sin embargo, pasaron cosas muy buenas, por ejemplo, mi hijo dejó de orinarse en la cama, que son manifestaciones, por ejemplo, que los niños pueden tener en escenarios de violencia, ¿no? Cuando sí, viven una situación como esta. Y luego ella dice, ahora vivimos un día a la vez. Dice, él ya tiene a otra pareja, decide, rehizo su vida, pero yo no he podido rehacer mi vida. Me da mucho miedo. Ella te pregunta, Raquel, ¿cómo supero ese miedo? Es decir, ¿qué le dirías tú a una mujer que ha pasado por todo esto y que todavía no se siente preparada para rehacer su vida? Porque, por supuesto, el nivel de trauma que le quedó es muy grande. Adelante, Raquel. claro, pienso que todo en la vida tiene su tiempo y esta mujer sabrá cuándo está dispuesta a rehacer su vida afectiva, porque en este momento ella está obrando o mirando las relaciones afectivas desde el miedo, no desde la alegría, desde todo lo bueno que le pueda traer. Entonces, es inicialmente como tomarse su tiempo, porque eso no, si tiene la posibilidad de hacer terapia es importante, porque su actitud en este momento está basada en el miedo, ella está mirando la vida afectiva desde el miedo, y el Sí, miedo tiene otra cara, ¿cierto? así es, así es. Pero para llegar a ese otro lado hay que caminar, y esa es la invitación a ella, ella tiene que transitar sobre ese miedo para poderlo sanar. Sí.
Imagínate lo difícil que es si no has vivido por un proceso de violencia, pero, por ejemplo, has pasado por un divorcio, te cuesta rehacer tu vida, ahora te imaginas pasar por un escenario así, debe ser sumamente difícil. Por ejemplo, enfrentar esta situación y decir, le doy vuelta a la página y escribo una nueva historia en el libro de mi vida, ¿no? Claro, Hay otra pregunta interesante, Raquel, pero ¿tenías algo que decirnos? sí, o sea, es que una situación de cambio, sea por una, digamos en este caso, una separación, aparte del proceso de separación, la elección de pareja que ella tuvo en su momento se transformó en su propio agresor, Así es. ¿cierto? Entonces, son dos situaciones por las que ella debe transitar. Uno sobre la separación y otro sobre las elecciones de pareja, porque mientras el ser humano no evalúe por qué elijo esas personas, porque hay una elección, no es consciente en el ser humano. Entonces, mientras ella evalúe cuáles son las elecciones afectivas que ella está tomando, sí va a poder elegir una persona que no la va a violentar, pero ella tiene que entender que la llevó en su momento a hacer esa elección en su vida de pareja. Porque de pronto pensamos, no, yo no lo elegí así porque él no era así, pero es que en el fondo esa persona sí era así. La manifestación fue en X o Y momento de la vida, pero en el fondo había una dificultad de ese hombre para tramitar sus sentimientos agresivos y se transformaban en violencia porque nunca hubo nada que los mediara. Exacto. Entonces, Raquel, sí. mira qué interesante. Tenemos una novena pregunta. Dice, sí es importante decirse que me amo a mí misma, pero ¿cómo puedo subir mi autoestima? Eso nos pregunta una amiga desde Bolivia. Mira, saludos hasta el sur. Sí, mira, yo no lo manejo como desde la parte, digamos, de autoayuda o libros de autoayuda. Yo pienso que el solo hecho de que yo me reconozca como ser humano valioso, con múltiples cualidades, con múltiples acciones que me benefician a mí y por ende al otro, yo tengo la posibilidad ahí de descubrir todas las cosas acertadas que hago y que tengo y que con el que puedo ayudar a otros, pero también reconozco mis faltantes, ¿cierto? Entonces es ese ejercicio como de autovalorarme, de reconocerme como ser humano valioso, lo miro desde mi quehacer diario, o sea, ¿qué hago bien en mi casa? ¿Qué hago bien en mi trabajo? Sé que debo mejorar en muchas cosas, pero desde ese reconocimiento yo empiezo a darme valor. No, el valor no viene del otro, el valor viene de cada uno, ¿cierto? Así es. Digo, soy muy buena haciendo X actividad, en otra no soy tan buena, ¿cierto? Así es. Entonces, a partir de ahí es donde yo empiezo a conocerme y también miro mi historia personal y seguramente puedo llegar y descubrir. A mí me decían, puede decir una mujer, no, es que cuando yo hacía las tareas, la profesora me decía que yo nunca iba a salir adelante, que nunca me iba a graduar. O sea, ¿cuáles fueron todos esos esquemas de pronto negativos que recibí en la vida y que por ende me marcaron? Así es. Raquel, mira, para ir concluyendo, ha estado tan interesante este live, de verdad, te doy las gracias en nombre de nuestro movimiento, Todas con Voz. Ha sido todo tan enriquecedor. Vamos a leer un comentario rápido que nos hace otra seguidora de Todas con Voz. Dice, de donde vengo, mi madre me decía, si te pega, lo juras y lo olvidas, porque las mujeres se deben a sus esposos. Él me golpeaba cuando estaba tomado, hasta que un buen día lo abandoné.
Eso fue hace 10 años, dice esta amiga que nos está sintonizando a esta hora. Mi familia me dejó de hablar, hoy trabajo con mujeres en violencia. Creo que lo hago para curarme de esos 10 años en los que tanto me lastimaron. Gracias por este espacio porque nos da palabras de esperanza. Mira qué bien, o sea, esto es lo que realmente enriquece el alma, ¿no? Poder realmente ayudar a otras mujeres que en este momento están pasando por circunstancias difíciles o como ella, que reflexionan. Mira ella qué hermoso, de su circunstancia de violencia, de su mala experiencia, ella sacó fuerzas no solo para ayudarse, sino que ahora trabaja con otras mujeres. Entonces mira qué hermoso esto, porque esto va ligado a esta otra pregunta final que nos dicen, ¿cómo empezar? Ah, mira, el comentario anterior era desde Colón, en Panamá. Te voy a explicar. Tú que eres paisa, te voy a explicar. Colón es una provincia de Panamá que está allá del lado del Caribe, una provincia que tiene una zona libre, la zona libre de Colón muy importante, el área de puertos de Panamá, el engranaje logístico en todo su esplendor en Panamá, pues está allá en la provincia de Colón, un poco para ilustrar a quienes nos sintonizan y que están en el resto de América Latina. No solo hablamos de temas de mujeres, sino que también un poco destacando las fortalezas de los países. Y fíjate un tema importante, en el engranaje logístico de Panamá trabajan mujeres valiosísimas, valiosísimas, que están haciendo ahora tareas que eran tradicionalmente de hombres y ellas lo están haciendo como mujeres, tratando de romper esas barreras de género, y lo están haciendo muy bien. Así es que un poco reconocemos a la provincia de Colón en Panamá, una provincia muy importante para el desarrollo y la actividad portuaria, marítima, de comercio de esta tierra canalera en donde tiene su sede Todas con Voz. Hay una serie de preguntas que vamos a estarte enviando posteriormente, Raquel. Hay una última que dice: mi esposo actual no es el padre de mis hijos. Y ella pregunta: ¿es violencia que él no le quiera hablar a mis hijos? Dice que son hijos de otro y no de él. Mira, pregunta esta amiga. Es decir, su actual esposo se niega a veces a conversar con sus hijos, es decir, les ignora. Ella pregunta, ¿eso es violencia? Volvemos al mismo tema, ¿no? La indiferencia también es violencia. Sí, la indiferencia es violencia. Porque cuando se establecen relaciones afectivas con otras personas que tienen una familia, esa mujer ingresa a la vida de la otra persona con su familia. Entonces, esa actitud discriminatoria frente a los hijos de ella, eso es violencia, porque la indiferencia también es violencia. Entonces, cuando hablabas ahorita de esta mujer allá que está trabajando con mujeres que han sufrido la violencia, tocaste como la última palabra y esta mujer nos trajo como la última palabra en esta conversación, que era el término recrear. Exacto. Yo les hablé de esos términos que nos íbamos a referir en la conversación. ¿Qué es recrear? Recrear es crear una situación a partir de otra existente. Entonces, con eso quiero decir que las mujeres tienen todas las posibilidades para salir de esas situaciones de violencia, de crear nuevas situaciones. De momento es como cuando uno dice, estoy en un cuarto oscuro y no tengo salida. Sí tengo salida, por donde mismo entré a ese cuarto, tengo salida. Siempre va a haber una luz que va a permitir abrir, crear otras nuevas situaciones que pueden dar mucho susto, que pueden dar mucho miedo,
pero sabemos que se tiene interiormente la fortaleza y la valentía para poder salir de esa situación que no son necesariamente confort, porque están enmarcadas en un contexto donde hay múltiples violencias, pero sí se puede recrear situaciones de la vida de las mujeres que han pasado por todas estas situaciones, y la persona que nos escucha y que dice, estoy trabajando con estas mujeres, está sanando y le está mostrando con su ejemplo que sí se puede salir de estas situaciones de violencia. Muchísimas gracias, Raquel. No tenemos palabras para expresarte de verdad nuestra gratitud por este tiempo que nos has dado. Estuvimos conversando sobre transformando la violencia con Raquel Ardila, una psicóloga colombiana, una paisa de pura cepa, que esta tarde nos ha instruido sobre este tema, ha ayudado a nuestras amigas a que sepan identificar no solo los golpes son violencia, también es violencia, las palabras, la indiferencia también lo es, y por supuesto rodearse de una buena red de apoyo es importantísimo para casos como este. Raquel, no me quiero ir de este conversando con vos sin hacer la siguiente anotación. Mira, nos está acompañando una de nuestras cofundadoras en Todas con Vos, Nadine Sangüesa. Ella hoy, adivina, Raquel, adivina. Hoy Kadin está de cumpleaños. Y tú sabes, como Kadin, no solo en Todas con Vos, no solo somos un movimiento. Mira, aquí no solo hay mujeres valiosas, aquí hay mujeres de verdad, de esas mujeres que le quieren hacer bien a otras mujeres, de las mujeres honestas y sinceras. Bueno, de esas es Kadin, toda una líder. Entonces yo hoy quiero que en Todas con Vos, aunque no hayamos tenido foro, porque el foro es el jueves, que le enviemos un abrazo de felicitación de cumpleaños, que le deseemos, por supuesto, en este momento muchísima salud, muchísima vida para poder seguir haciendo todas esas cosas hermosas que estamos haciendo en Todas con Vos. Y a nivel personal, yo puedo decirte algo, le doy gracias a Dios, soy una mujer inmensamente afortunada de tener no una compañera de lucha en Todas con Vos como Kadin, no, yo tengo una hermana, y lo he dicho así, ella ha sido un regalo de Dios en mi vida, y así es que la abrazo ahora con la audiencia de Todas con Vos, y que todas le envíen también esos buenos deseos, esos deseos que vienen de la gente de corazón bonito. Así es que Kadin, feliz cumpleaños, que todo lo bueno, que todo lo que viene de nuestro Señor en quien creemos rodee esa vida, y que sea una larga vida llena de todas esas alegrías, de esos momentos bonitos que uno necesita para poder trasladárselos a otros. Así que bueno, voy a pedirle a Kadin que abra el micrófono un momentito solo para que salude a nuestra audiencia, que para que sepa, Raquel, a Kadin la quieren muchísimo nuestras seguidoras de Todas con Vos, y yo creo que se merecen un saludito a esta hora. Adelante, Kadin. Muchas gracias, Milagros. La verdad es que tú eres el milagro, como lo he dicho muchas veces, que llegó a la vida de la empresa Coms Market, y sobre todo a Todas con Vos. La verdad es que no me lo esperaba. Les agradezco muchísimo este saludo de cumpleaños, porque lo cumplo haciendo lo que me gusta, y lo cumplo haciendo un sueño, porque yo creo que estos espacios nos ayudan. Las preguntas del público, las preguntas de las personas, a Raquel, a quien tengo que agradecer de todo corazón por brindarnos este espacio educativo en Conversando con Vos, realmente es gratificante, porque si queremos lograr un cambio, tenemos que hacerlo desde nuestra silla, actuando y brindándole herramientas a las mujeres que nos escuchan, mediante reconocerlas, visualizarlas, y también crear conciencia. Tenemos que crear conciencia de los problemas y de las cosas positivas que nos atañen a las mujeres, porque es la única manera en que vamos a cerrar esa brecha de desigualdad que existe en nuestra Latinoamérica.
Así que a todas las que nos vieron, a los que nos van a seguir viendo en el replay de este nuevo segmento, Conversando con Vos, que este mes de agosto nos va a acompañar la licenciada Raquel Ardila, les agradezco muchísimo, y este es su espacio, es su casa. Y qué mejor manera que celebrar mi cumpleaños que agradecerle a todas las personas que han estado con nosotros desde el inicio en este proyecto, en esto que era un proyecto y hoy es una realidad. Hoy es una plataforma de ayuda y una plataforma de sensibilización para poder nosotros brindarle un espacio a nuestras mujeres de América Latina que se merezcan y que podamos unir nuestras fuerzas y nuestra voz para hacer la diferencia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Milagros. Gracias infinitas, Raquel. Muchos besos. Bueno, buenas noches. Que disfrutes tu día. Hoy empieza un nuevo año para ti, lleno de proyectos, lleno de cumplir los sueños, de hacer concretos una cantidad de proyectos que tienes. Entonces, 1000 bendiciones para ti, que disfrutes tu día. El día del cumpleaños es lo mejor, es el día en que llegamos a este planeta. Así es. Así es. Bueno, así es que vamos a recordar siempre el día en el que se lanzó Conversando con Vos, porque es el día de cumpleaños de Karin. Total. Y una nueva manera de abrir esa ventana y darle oportunidad a nuestras seguidoras de Todas con Vos en todo el continente, de poder compartirnos sus experiencias, sus alegrías, pero también, por el otro lado, sus tristezas, sus temores y todas sus circunstancias, especialmente en este momento que estamos viviendo de pandemia, que no está siendo nada fácil. Si usted necesita ayuda, por favor, pídala. Hay autoridades, hay organizaciones que le pueden apoyar también. Hágase de una buena red de apoyo. Esa red de apoyo comienza por la familia, comienza por una amiga, comienza por un amigo. Si usted necesita ayuda, pídala. Ese es el principio para poder salir de ese ciclo. Abrazamos a todas nuestras mujeres en América Latina. Les abrazamos desde aquí, desde Ciudad de Panamá, en donde seguimos con mucha energía, con mucha fuerza, echando hacia adelante nuestros proyectos y, por supuesto, potenciando los temas de género y apoyando con sinceridad de corazón a todas las mujeres que de verdad valen la pena en este continente y que están haciendo cosas positivas, que están principalmente, Raquel, construyendo, que es lo que hacen las mujeres buenas, construir. Así es que nos despedimos. Karin, quiero pastel. Muchas gracias. Voy a brindar ahora por Karin y voy a brindar por todas las cosas hermosas que están pasando y por ti también, Raquel, Claro. que has estrenado este espacio Conversando con Vos. Bueno, nos despedimos, Karin. Feliz noche, que sigas celebrando un cumpleaños muy lindo, y a todos y a todas, por supuesto, que estén con muy buena salud. Así es que hasta pronto. Raquel, nos despedimos. Muchas gracias. Bye. Chao.